todas las categorías, en fútbol y femenino y masculino, así que bueno, nada, eso era un poquito y bueno, yo soy coordinador de fitness. ¿Querés que te Te cuente dejo un que te poquito de presentes, mí? por favor, dale. Bueno, me dedico, te Mariano cuento, del Carril. Mariano del Carrizo, sí. Me dedico a los recursos humanos hace más o menos 20 años. Lo que Sí, hago sí. desde algún lugar es analizar los comportamientos de las personas y las dinámicas sociales. Mi experiencia más fuerte se desarrolló en el mundo corporativo, pero el deporte me sirvió mucho para comprender y estudiar las dinámicas de los. Aprendí mucho desde el deporte, te permite clarificar cómo se maneja el equipo, cómo son los roles, las dinámicas, y aparte que tiene una llegada y un impacto a todos. Así que eso, Sí, sin duda. desde mi punto de vista, más desde la mirada, más desde el comportamiento social, desde la neurociencia, me sirve. Y también hoy el deporte se toma de estas herramientas de la psicología, los recursos humanos, los comportamientos Sin duda. sociales, para entender qué es lo que le pasa a los jugadores, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Hoy tenemos que tener todo encaminado para poder ser mejores Mm, en ese sentido. ¿Qué te iba a decir? Vos tuviste un libro, escribiste un libro, un sí. poquito que me contaste, Ajá. y decía, y también tuviste una entrevista con Cachito Vigil. ¿Puede Sí, ser? ¿Y el Tano Frega? claro, en el libro invitamos a Cachito Vigil, al Tano Lofrede, y también tuve, que también les voy a contar, un encuentro, estuve trabajando con la metodología de Guardiola. Y Ah, sí, también. el año pasado, esto que recién estábamos hablando, ahora ahondamos si querés por ahí, esto que estábamos hablando recién del mundo desde algún lugar, de las herramientas sociales y el deporte, el año pasado tuve eh, en un momento hablando con Marcelo Gallardo, justo él unos meses antes había incorporado a su staff a una psicóloga, a una persona de neurociencia, creo que se llama Rossi, acá me la anoté, Sandra Rossi, y él me dijo, yo Sí. le pregunté cómo fue esta experiencia, qué creía él, cómo fue la decisión, porque me parecía que era bastante como precursor, por lo menos acá en este país. Y él lo que me decía es que desde algún lugar le permitía trabajar con los jugadores este tema de la concentración, la visión, el manejo del estrés. Entonces, un poco como para abordar esto de la riqueza de las distintas disciplinas, porque la persona desde algún lugar tiene, por así decir, tres dimensiones. La física, la emocional y la intelectual. Entonces, viste, si Claro. estas tres dimensiones no juegan a favor de la persona o alguna de las dos está floja, impacta en el otro. Nos pasa a nosotros diariamente de Claro. que quizás tenemos un Van problema de en la mano. casa y vamos a trabajar e impacta, o estamos en la cancha y Sí. jugando y quizás tuvimos un problema familiar o una situación de estrés y no rendimos como tenemos que rendir, no estamos concentrados, no generamos esa cohesión de equipo. No sé si vos lo Sí, ves en el. sí, obvio. A ver, tenés que tener las tres porque si no, porque como decís vos, si no estás bien anímicamente, físicamente, después en el deporte, no vas a poder demostrar lo mismo, no vas a poder rendir lo mismo de lo que sería si estaría todo ok, si estarían las tres en ok, las tres dimensiones. Claro. Pensar que las tres están en perfecto equilibrio quizás es una mirada más utópica, pero bueno, como dice Galeano, la utopía sirve para caminar, o sea, es como decir, bueno, ese es el camino, hay que ir hacia ahí y en el recorrido uno va ajustando y va trabajando. Muy bueno. Recién me decías, me preguntabas sobre mi libro. ¿Te cuento un Sí, lo del poquito? libro que, por favor, a ver, dale. Cuando Mariano me llama, hablamos de bueno, distintas temáticas y después dijimos, de, bueno, vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. Entonces, un poquito pensando, bueno, cómo podía aportar el trabajo en equipo en este espacio y lo que te quería compartir es que mucho tiempo nos enseñaron o aprendimos de que el trabajo en equipo, buscar resultados, ya sean en el ámbito personal, en el ámbito laboral, este tema de ir por los resultados, ya sea ganar un partido, lograr un ascenso, hacer una venta, tener un hijo, comprarte una casa. Y te quería abordar desde este lugar porque
Cachito Vigil fue una de las personas que cuando la entrevistamos, que tuve el honor de entrevistarlo, que te cuento que es una persona súper generosa Genio. con su experiencia ¿Y qué y experiencia? Vivió todas ahí con el hockey. una experiencia brillante y encima generoso en compartir. ¿Sabes lo que es estar 3, 4 horas? Eran como clases magistrales, ¿no? Con él. Claro. Y donde te lo aborda todo desde su experiencia, ¿no? Y desde una humildad brillante, ¿no? La humildad brillante. Mira qué dicotomía, ¿no? Pero me parece que la humildad también es otra característica interesante de los grandes líderes, ¿no? Él decía estar siempre en modo de aprendizaje, ¿no? De abordarte a la experiencia más que desde experimentado, ¿no? Es una mirada bastante interesante porque significa que estamos todo el tiempo aprendiendo. Y Obvio. lo que él nos contó desde algún lugar, que nosotros claramente lo venimos trabajando desde el mundo más, desde la psicología, de los comportamientos sociales, es poner foco en el proceso más que en el resultado. ¿Qué En es este esto de caso, poner, qué es esto de poner foco en el proceso, ¿no? El disfrutar el mientras tanto. Y él lo que nos decía, por ejemplo, es que para él el foco en el proceso, cuál era su gran objetivo, era armar un equipo en vez de decirnos, bueno, mi objetivo es ganar la copa. Claramente que la claro, copa a largo y plazo totalmente, es, obviamente que dentro de sus objetivos está, pero el propósito te permite hacer un zoom e ir un poquito más allá y mirar, como vos recién dijiste, que es pensar en el largo plazo. Y pensar en el largo plazo y pensar en el propósito es un eslabón muy importante del trabajo en equipo. Por eso que lo quería abordar y comenzar con esta y, charla, que tiene que ver con el para qué hago lo que hago, con ese objetivo más aspiracional, ¿no? Ya sea de no sé, cuando vos querés formar una familia, cuál es tu propósito de vida, cuál es tu propósito en el trabajo, en el deporte. Y cuando el equipo tiene identificado su propósito como equipo, desde algún lugar la cohesión de los miembros del equipo empieza a funcionar porque hay algo más allá que el objetivo inmediato. Algo que claro, los mueve, que tiene que ver con algo, una fuerza mucho más interesante. Y no es fácil identificar los propósitos, ¿no? Esto es todo un trabajo. Me gustaría contarte quizás una a, parábola. ¿Te a ver, parece? sí. Para poder entender qué es el propósito. Sí, Te quiero cuento. ahí que abundemos ahí, que esto está Dale. bueno, ¿viste? No Y solo porque, el viste, resultado, como decís, sino sí, que por todo tiene que tener algo, aspirar a un propósito, claro, digamos. un propósito es como si fuese un faro, ¿no? Que te va marcando el norte. Entonces, desde algún lugar las decisiones, los acuerdos, es como que cuando vos tenés muy claro cuál es tu faro, tu norte, el camino va hacia ahí. Podés ir más lento, podés ir un poquito más rápido, pero tu norte es hacia ahí. En cambio, cuando eso no está claro y solo buscas los logros, los resultados a corto plazo, quizás es un costo enorme, lastimando el equipo, generando estrés, situaciones de estrés y demás. Te voy a contar esta parábola como para A poder ver, identificarlo. Había 3 hombres que estaban tallando una piedra. Entonces alguien se le acerca al primer hombre y le pregunta, lo mira, ve a un hombre sudado, bajo el sol, con cara de cansancio y le pregunta, señor, buen hombre, ¿qué está haciendo? Y no me ve, estoy tallando una piedra. Cansado, agotado, no veo la hora de terminar. Va el tercer hombre y le pregunta, señor, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y estoy tallando una roca. Cansado, agotado, no doy más, estuve desde las 6 de la mañana. Y se acerca un tercer hombre que estaba haciendo lo mismo, pero este hombre estaba contento. Se lo veía más distendido y le pregunta, señor, ¿qué está haciendo? Y le dice, estoy haciendo una catedral. Entonces, esta parábola es como para poder desde algún lugar identificar o poder comprender qué es un propósito. Y es los equipos cuando tienen un propósito logran se una hace más cohesión de llevadero. equipo, se hace más llevadero, Claro. una identidad, se corren los egos de lados, porque ya no soy yo la estrellita, sino que tengo
que tengo algo más superior, ¿no? Algo que me mueve, este faro, esta catedral. Como dijo Cachito cuando le preguntamos cuál era su propósito, él dijo, su propósito personal, dijo que en cada casa de Argentina hay un palo de hockey, como hay hoy una pelota. Que hay, todo, dejar algo para los demás, digamos. Dejar, totalmente. Entonces el propósito, lo que vos acabas de decir, tiene un impacto en el afuera, o sea, tiene que ver con uno, pero tiene que ver con un impacto hacia el otro, hacia la sociedad. Esto de dejar una huella, lograr algo que tiene que ver con más allá de uno, con una una marca obra, propia que capaz que se vea reflejado en los demás también. el caso este de la parábola del señor que estaba tallando la piedra bajo el sol con el cansancio, pero estás tan identificado con ese propósito, sacas fuerzas de donde no tenés, porque es aspiracional, es como que es una energía interna que te da ganas de seguir entrenando, que te da ganas de levantarte a las 6 de la mañana para entrenar o para practicar, o que decís, bueno, no, a la noche no voy a salir porque mañana tengo partido, porque hay algo más fuerte que te moviliza, que no es solo el resultado de ganar el partido, generar un tanto en el juego o traerte la copa, ¿no? Tiene que ver quizás con otros componentes que tienen que ver con una dinámica de equipo, que quizás tiene que ver con tener una pertenencia en ese equipo, tiene que ver con disfrutar el proceso, el mientras tanto, el compartir, Claro. el Todas las cosas que te da el deporte también. Más allá de un resultado a favor, un resultado en contra, generar un vínculo entre el equipo, digamos, y que vayan todos por el camino, como decís vos, con un propósito a largo plazo en este caso. Pero no importa lo totalmente. inmediato. ¿O no? Y a ver, es difícil porque hoy con las presiones que hay, claramente lo inmediato y el resultado siempre es Pero, como que está presente, pero me parece que cada vez más, tanto en el mundo del deporte como en otros ámbitos de la vida, uno va aprendiendo que primero la vida es larga claro, y segundo de que cuando uno identifica que el propósito es más fuerte y que en el cómo sería en el mientras tanto, que tiene que ver con los principios y valores, qué sé yo, de una familia, los principios y valores del equipo, los principios. Cuando uno se siente muy identificado con esos principios y valores que tiene que ver con el cómo hago equipo, puede ser que los resultados tarden un poco más, como dice Bielsa en una conferencia, me acuerdo, bueno, maestro Bielsa, ¿no? Eh, número uno. Número uno, grande filósofo, y, pero los resultados llegan. Entonces, cuando uno se focaliza en el proceso y con un propósito claro, los resultados llegan. Quizás no es a corto plazo, quizás es a mediano o a largo plazo, pero cuidando a las personas, respetando los principios y los valores del equipo y generando unidad, como dice Cachito, ser un equipo. Entonces, cuando vos todos los días te levantás y decís, mi propósito es ser un equipo y todas las personas que integramos nuestro equipo respetamos los principios y los valores de colaboración, de cooperación, de ayuda, bla, 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 eh, los egos empiezan a correr de lado, porque el ego tiene que ver también con esto de estos arquetipos que uno se construye o Por que eso. quiere salir en la plana, en la tapa de la revista, o que querés. Pero cuando vos Claro. pones el propósito por delante, vos te corres a un lado, porque la obra es mucho más que eso. Digo, el poder lograr que en cada Claro, casa vos no sos haya un palo de el hockey, centro. es más que Cachito Vigil, ¿me explico? Claro, sí, 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 sí. Salís del foco para ir para ese camino. No, no sos lo Totalmente. importante ahora. No sos el Esa es centro, sí. Entonces es como que ahí se empiezan a alinear y entonces acá recién vimos dos temas, uno que tiene que ver con el propósito de sí. los equipos, y otro que tiene que ver con poner foco en el proceso más que en el resultado, ¿no? O poner foco en los dos, pero trabajar mucho en el proceso que es el cómo, identificando el cómo, que los mismos equipos pongan en blanco cómo podemos ser un equipo, cómo podemos identificar nuestro propósito. Eso es interesante.
Me gustaría contarte lo de... Yo sé que no, está perfecto. Yo sé que conociste a Guardiola, Mm, ¿sí? Que bueno, que lo fuiste a ver. Y bueno, quería saber más o menos, saber qué pensabas, porque también tuviste, que acá lo anoté, no quería olvidarme, por eso desarrollaste la metodología de la estrategia en el juego. sí, la estrategia en acción. En el Claro. 2013, 2013 y el 2015 fui 2 veces consecutivas a verlo al Gran Rex y yo lo fui a ver porque claramente todo lo que él transmitía a mí me servía para el mundo corporativo, como te decía antes, poder identificar estas dinámicas de equipos, de grupos y poder sacar ideas y de construir situaciones y roles que a mí me sirven luego para armar metodologías, ¿no? Y entender Sí. hacia dónde va. Y siempre miro de inspirarme, en este caso con el fútbol, y con referentes que a mí me gustan. Y La Guardiola sí, inspiración, ahora después vamos a hablar de la pero inspiración, que es otro factor interesante, pero bueno, ahora no lo vamos a dejar en stand-by. Entonces cuando fui a verlo Guardiola, brillante, me encantó, terrible, aparte sí. un Guardiola 2013 no era el mismo que el Guardiola 2015, en el escenario te hablo, ¿no? Sí, 2013 creo que era el primero, la segunda conferencia que tenía, pero estuvieron las dos muy buenas. Y recuerdo una situación donde él contó que le pidió a Mascherano, cuando estaba en el Barça, estaban en sí. la cancha y lo llama Mascherano y le dice si podía cambiar de posición. Si no me equivoco, a ver, vos ayúdame ahí, Mascherano que Ma- estaba de mediocampista. Mascherano jugaba de 5, siempre jugó de 5 en la selección de Ah, todos lados. Y bueno, Pep lo que hizo es lo prefirió de central, bien. lo pasó de central, Ahí a está. defensor central. Bueno, bueno, entonces lo llama y le dice, bueno, te ubico de defensor central. Y agarra Mascherano los botines, se saca los botines y se los tira más o menos, ¿no? Los tira en la cancha y se enoja, se va al vestuario. Todo esto lo estaba contando Pep Guardiola en el escenario, ¿no? Entonces dice, yo dije, ¿qué hago? Entonces agarré y me fui al vestuario y me senté al lado de Mascherano y le expliqué cuál era la estrategia de juego. Le expliqué por qué necesitaba que él cubra este sector, que no era quizás el que él más visibilidad tenía o en el que mejor se sentía cómodo, pero era necesario que Pep sintió necesario poder explicarle la estrategia de juego y mostrarle desde algún lugar el propósito de esa decisión. Acá rescato 2 temas interesantes como aprendizaje. Uno es el tema de cuando el director técnico desarrolla una estrategia y se la baja al equipo. O sea, se la baja es, explica al equipo la estrategia de juego. Esto es muy importante para que las personas que están dentro del equipo puedan interpretar el por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, de nuevo, se corre el ego del Otra, lado de Mascherano y puede claro, entender, ponerse en los zapatos del otro, la empatía, comprender, tener un propósito mayor que la visibilidad de uno. sí, claro. Y otro tema interesante que rescato es el tema de la comunicación, porque Pep Guardiola se acercó y generó un espacio de comunicación. Digo, Pep se acercó a donde estaba Mascherano el vestuario. La, Todo esto hasta la comunicación, visualmente. la comunicación, entonces vos ahí decía que es fundamental las cosas que sean bien comunicadas. Totalmente. Generar espacios de comunicación, pero no cualquier espacio. Tiene que ser un espacio genuino, real, sincero, transparente. Es clave, ¿no? Es clave generar este espacio y que en este caso el líder se acerque al jugador, digo, visualmente se acerque a donde está, se siente al lado, le explique, genere espacios de apertura, de explicar por qué pensó lo que pensó,